Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, me da mucho gusto presentarles a uno de los doctores en Derecho e investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de México, el doctor que siempre que le solicitamos su apoyo está con nosotros, Daniel Arturo Montero Cendejas, que no pusimos ahí en la pantalla su segundo nombre, pero seguramente usted lo identifica. Él tiene una gran prestancia en una materia específica de la que hoy vamos a hablar con ustedes y que es trascendente para el derecho familiar con el enfoque del derecho penitenciario. Es decir, como ustedes bien lo saben, esta materia que no es derecho penal, que no es criminología, que no es penología, sino que inclusive hay juristas, y creo que tú estás entre ellos, entre las obras que has escrito, sostienen, y con razones científicas, la autonomía de esta materia, derecho penitenciario. Pero es una disciplina realmente nueva. Pudiéramos decir que es en el siglo XX cuando empieza a tener un cuerpo, cuando empieza a tener una trascendencia, y para eso es que hoy, y le doy la más cordial bienvenida al maestro Montero, porque seguramente él va a transmitirnos una serie de conocimientos, de experiencias que se suman a su cátedra, a sus obras, y que en un momento dado ustedes que hacen realidad este programa porque nos ven desde su casa, van a saber cómo el derecho penitenciario, muy desarrollado, con muchas proyecciones, con esas grandes preocupaciones, esos preceptos, no es el caso del maestro Montero, pero escucho a otros penitenciaristas que son autosuficientes para decir, no, es que la pena, la rehabilitación social, y bueno, hay muchísimo sobre esto, maestro, pero creo que sería conveniente para entrar en materia que a la distinguida teleaudiencia le dijeras, para el marco de referencia, en qué consiste esta materia. El derecho penitenciario tiene un género próximo, una diferencia específica, se puede definir, o en realidad es una buena intención de quienes se han dedicado a él. Muchas gracias por la invitación, antes que otra cosa, gracias al teleauditorio que nos escucha, gracias por la oportunidad de poder extendernos en esta materia que bien señalas y que implica varias consideraciones. Básicamente, el derecho penitenciario es una rama de la ciencia penal. Yo vinculo el penitenciarismo a la actividad netamente que va atribuida a una conducta antijurídica y que esta, con todas las innovaciones técnicas que el siglo XXI nos da, como es el genoma humano, como es todo lo que cómputo forense, en fin, nuevas áreas importantes de la disciplina de la ciencia jurídica, y que el derecho penitenciario no es otra cosa más que la expresión final de la conducta ilícita que repercute en una sentencia a través del largo proceso que involucra el Poder Judicial, ahora sí que la consignación que hace a través del Ministerio Público para determinar lo que ahora es vinculación a proceso. La ciencia penal la vemos no solamente, como tú mencionabas, desde el punto de vista del derecho penal, que es el derecho de la criminalidad para muchos autores, y que tiene que ver con esto, que es la última parte o la parte final de una conducta antijurídica que es sancionada, que es juzgada y que es sentenciada para ver ahí algo que es fundamental y que a todos en este contexto nos atañe. ¿Qué pasa en las cárceles de la Ciudad de México? ¿Qué pasa en las cárceles del país? Bueno, permíteme, antes de que entremos a eso, que es muy importante y que es esencia de lo que vamos a comunicar a la distinguida teleaudiencia, es importante ubicar algo dentro de lo que has dicho, porque, bueno, he leído, he escuchado, tú en tus obras lo señalas, toda esta evolución histórica que ha tenido el penitenciarismo, pero
hay algo fundamental, sobre todo para que la distinguida teleaudiencia se ubique perfectamente. Esta rama, esta que menciona el maestro, va a tener una repercusión importante a partir de que se le priva de la libertad a una persona. Se le priva de la libertad y como consecuencia ya está en la cárcel, esa es su casa, va a pasar ahí 24 horas del día, su mundo es la cárcel. Entonces esto implica, maestro, que quienes dirigen una cárcel, quienes están en una posición de custodios, observan unas conductas determinadas frente a la privación de la libertad de esa persona. Pero concretamente, y que es a la parte que ibas a entrar de la situación en las cárceles, antes quisiera yo escuchar tu opinión sobre todo esto que ustedes han elaborado, porque no lo veo escrito, seguramente que tú oralmente lo podrás señalar. Se da la privación de la libertad. Entra todo este mecanismo, el derecho penitenciario, comete el delito, la sanción típica antijurídica culpable, acción, omisión, causas excluyentes, atenuantes, el iter criminis, etcétera. El señor ya está en la cárcel. ¿Y la familia del señor? ¿Y la familia de los custodios? ¿Y la familia que va a resentir los efectos? Porque bien dices, bueno, ya le privan de la libertad. Pero esta persona privada de la libertad tiene familia, Claro. tiene concubina, tiene cónyuge. Ahora su vida va a ser hasta la vida íntima en la cárcel. Fíjate que es un tema apasionante, porque hay un compendio de legislación al respecto. La Ley General de Víctimas que está ahorita tan en discusión, por supuesto que se victimiza con la familia, que tanto ambas partes, el sujeto pasivo y el activo. Es víctima el que sufrió un secuestro, es víctima el que está compurgando por tal conducta en un centro de reclusión, pero también la familia y su entorno que gravita alrededor de todo ello. Yo me acuerdo y un poquito retomo esto que tú me das la oportunidad, todo lo que en el marco de lo que es la ciencia penal, por eso es el derecho penal, la criminología, la criminalística, la penología, que es muy importante, que se ha cambiado. Yo recuerdo todo lo que escribía César de Beccaria en esa obra máxima que tenía acerca de los castigos de las penas, a Jeremías Bentham, que también ahí es uno de los precursores de los derechos humanos para humanizar el trato de las prisiones. ¿Qué pasa con todo esto que hemos visto en esta evolución y ahora con tanta implicación que tienen los tratados internacionales en el control convencional de la Constitución, etcétera? ¿Dónde quedan los derechos humanos? Porque están privados de la libertad, pero no de sus derechos humanos. ¿Hasta dónde las autoridades penitenciarias están capacitadas para darle un tratamiento de esto que se llama reinsertarlos a la sociedad? Hasta dónde los ejes temáticos del 18 constitucional, con todas las reformas que traen en materia de empleo, en materia de trabajo, de educación, de deporte, de vinculación a su entorno, puede responder a esta expectativa y a esta pregunta que tú me haces. Yo creo que hay que ver las cárceles en una perspectiva integral. Yo creo que el proceso penal que deriva en una consecuencia que es la privación de la libertad, con todo lo que hemos visto a través de todas las teorías, de la positivista, de la causalista, de las teorías clásicas del derecho penal, de la teoría finalista, de la teoría garantista del derecho penal, hasta lo que hoy es la abolicionista, en donde precisamente se habla de la crisis del derecho penal en virtud de que eso que antes era fundamental, que era que la sanción impuesta iba a ser exactamente proporcional al daño causado por parte del infractor. Con un modelo como el que tenemos, con un modelo de justicia acusatoria, la penología se ha transformado. Ya no hay proporcionalidad entre el daño causado con la reparación del daño. La verdad histórica ya recubre otro procedimiento que está por todo lo que implica la cadena de custodia para llegar a la vinculación de proceso, con todo lo que implica, como tú bien decías, y que este individuo, este sujeto,
esté sancionado y esté ya sentenciado con un mundo de diferencias, porque las cárceles es muy importante, mi querido doctor Julián Huitrón, dos particularidades fundamentales. Una cosa es vivir en las cárceles, conocer qué pasa en las cárceles, que solamente lo puedes conocer y lo puedes diagnosticar como Preso. interno, como preso o como autoridad. Todos los No, que pero como escriban, autoridad es muy discutible, porque no es lo mismo que le digas a un sujeto, No. usted se portó mal y lo va a meter en una mazmorra, a que lo metas y ya no vea a su familia, no tenga la visita íntima, porque evidentemente eso es del dominio público. El hacinamiento en las cárceles del país es vergonzoso para el Bueno. gobierno, es vergonzoso para ustedes, expertos en esta materia, Fíjate. porque finalmente, bueno, ya el señor está privado de la libertad y sus derechos. Tocas un tema fundamental para que nuestro auditorio se centre en este universo. Existen alrededor de 460 cárceles, prisiones, entre media seguridad, seguridad alta. En México. En México. Hay una población penitenciaria que oscila entre los 250 a 260 mil internos, con las cifras que dependen mucho de qué organización y qué organismo las da. A veces las mismas cifras de las entidades públicas no tienen la precisión, pero en ese mundo oscila entre 250 a 260 mil internos. Relatores de Naciones Unidas nos dicen que esta materia se gastan 300 millones diarios en infraestructura penitenciaria. No, espérame, deja de interrumpirte un momento, 300 millones. porque eso es muy importante. Vamos a ir a un corte, pero antes, nada más dejarle a las personas que nos honran viéndonos esta reflexión. De esos miles, muchos están en la cárcel porque se robaron 1,000 o 2,000 o 8,000 pesos. Y esta es la reflexión, para que te prepares al siguiente parte. ¿Qué es esta? La reflexión. ¿Cuánto le cuesta al Estado cada día de un recluso, de una persona privada de su libertad que cometió un delito, un robo de 5,000 pesos y lo dejan en la cárcel 1 o 2 años? Pero, ya sé que ya quieres contestar, nada más que aquí como en el teatro, uno por uno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con ustedes. No le cambie porque lo que viene está mejor que lo que ha escuchado.
Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio de que esté con nosotros el doctor Daniel Montero Cendejas, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro del Instituto de Investigadores de este país y, por supuesto, licenciado, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es un experto, como ustedes ya lo escucharon. Si usted acaba de sintonizar el canal, escuche bien lo que va a decirnos el profesor, porque se relaciona con la familia de quien ha sido privado de la libertad, con la visita íntima, con la situación de las cárceles, el hacinamiento humano, como él decía antes, estos más de 250,000 presos y que están distribuidos en un número X de reclusorios, 400 y tantos reclusorios en todo el país, federales y locales. Esta lucha de las autoridades por decir, es que son más los delincuentes del orden común, son más los federales, pero a nosotros lo que más nos importa es que a ese reo se le respeten sus derechos humanos fundamentales, que como bien lo decía el maestro, esto está ahora vinculado con cuestiones de los tratados internacionales para el control de la convencionalidad y por supuesto de la constitucionalidad. En esas condiciones sería muy importante, sobre todo por la experiencia del maestro Montero, que escucháramos así la realidad desgarradora, la realidad que se vive en las cárceles el día de hoy, para que este programa lleve finalmente un mensaje a las autoridades municipales, locales, regionales, federales, de que hay que voltear los ojos a las personas que por X razón, usted que nos ve le puede ocurrir, a nosotros, por X razón pierde su libertad, ¿y a qué mundo entra, maestro? Yo creo que un poco tomando el tema y el hilo conductor del programa, las cárceles en México revisten varias y muchas peculiaridades. Cuando una persona, por el hacinamiento en que está, comete un delito no doloso, sino culposo, un homicidio imprudencial derivado de un choque, y que es llevado, trasladado a una cárcel, el hacinamiento de las mismas lo va a vincular con otro tipo de realidades. Y de delincuentes. Y de delincuentes. Hemos visto nosotros, y por eso es tan importante, un poco lo que te decía, el derecho penal como el derecho de la criminalidad. Yo creo que las cárceles, el sistema penitenciario mexicano, adolece de todas las características de avance tecnológico. Seguimos, por ejemplo, en el estado de Morelos, hay cárceles circulares del siglo XIX. ¿Qué quiere decir cárcel circular? Que están metidos, sumergidos, para que la autoridad los pueda visualizar de manera integral y ellos no tienen más espacio que un centro. Eso es infrahumano. Es infrahumano. Entonces, en un mundo donde estamos hablando de derechos humanos del siglo XXI, donde hay una serie de recursos económicos, existen cárceles municipales. Y lo que tú más o menos decías, yo recuerdo algún secretario que hablaba de que se habría de despenalizar o darle con un tratamiento distinto para aquellos delincuentes que habían tenido en su haber un robo menor a 10,000 pesos. Que esos 10,000 pesos pudieran pagarse de una manera conmutativa o con una pena convencional como servicio a la comunidad, medidas cautelares, lo que ahora estamos viendo en este juicio acusatorio, en este modelo de justicia acusatoria. Las cárceles quedarían, muchas de las cárceles, sobre todo en México, con un hacinamiento de más de 40,000, casi 50,000 internos que tiene la Ciudad de México, quedarían casi a la mitad o menos de la mitad. Cuestión diferente en otras entidades de la República. El 73% de la población penitenciaria del estado de Morelos es de alto impacto. ¿Qué quiere decir? Que las cárceles tienen su característica y su visualización en particular. Que si entre los sentenciados y los que están en proceso se han vinculado, se han arraigado, y un poco lo que tú decías, ¿qué pasa con las familias de todos estos? Si viéramos la teoría de sistemas, veríamos que es otro mundo, se transforman en subsistemas. Daniel, nada más que aquí hay una cuestión que es muy importante y que hay que insistir en ella. Yo entiendo el concepto técnico,
la distinguida teleaudiencia igual así lo asimila, pero sean sentenciados, acusados, o que te lleven por 10 días o lo que sea, ya te privaron de la libertad. Y al privarte de la libertad, yo no oigo que menciones a la familia. Ahí voy. Entras a un mundo en esa continuación, o en esa línea de continuidad, entras a una prisión en donde la prisión o la cárcel, el reclusorio, como queramos denominarle, lo primero que atacan es tu dignidad. Te privan de algo que es fundamental, tu dignidad, para tener una especie de sumisión y que estés a la expectativa de lo que digan y lo que dicen los custodios. Los custodios, entras a una cárcel donde hay reglas de una sociedad criminal, que eso nadie lo visualiza, que eso nadie lo entiende. O sea, los que controlan la cárcel. Los que entran, los que son privados de la libertad, entran a unas reglas distintas a las que estaban. A ver, nomás para entender yo, porque seguramente que interpreto a la distinguida teleaudiencia, esta expresión tuya es respecto a los reglamentos escritos de la propia cárcel o los que de hecho los que controlan la cárcel te están poniendo el pie en el cuello. Por eso me encantan este tipo de encuentros, porque tú recordarás lo que dice Heller de la Constitución, esa relación dialéctica entre la normalidad y la normatividad. El mundo escrito de garantías, el mundo escrito de derechos humanos, de respaldo de tus derechos y la realidad. La realidad descarnada en donde una gente que es privada de la libertad entra a una atmósfera hostil, atípica, anormal, anómica, en donde sus derechos, dicen, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde está mi audiencia? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis abogados? Tengo derecho ahora con todo lo que está inmerso, a un defensor público. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo me van a estar aquí? Y entro en contacto con gente que son secuestradores, que son violadores, que son especialistas en robo con violencia. Homicidas, pues narcotraficantes, todo lo que está alrededor. Entras a una sociedad criminal con reglas de esa sociedad. Eso es. Entonces, ahí el deber ser, tus declaraciones, ahí está. Y te sometes a otras reglas de los que controlan las cárceles. Que si tú tienes recursos económicos puedes garantizar tu estancia llevadera, porque no te pasan a los dormitorios donde están hacinados. O de lujo, como hay casos que han ocurrido, ¿no? O si tienes recursos, te dejan en las áreas de clasificación. Esas áreas de clasificación es para ver cómo llegas, cómo te entrega la autoridad, cómo fueron trasladados estas personas para el ingreso al reclusorio, y te hacen un examen psicológico, físico, médico, etcétera, para evaluarte. En ese espacio... ¿Y económico no te lo hacen? En ese espacio es donde se refleja lo económico, porque puedes mantener y te pasan lista en los dormitorios. Entonces hay unas reglas, por eso cuando yo te decía, el mundo de las cárceles hay que conocerlo y hay que entrar a las cárceles para sudar la cárcel, para entender la cárcel, el olor de la cárcel. Eso solamente... El olor del miedo. Ese olor la característico, adrenalina. La adrenalina. Alguna vez entré a máxima seguridad siendo subsecretario y me encontré a un tipo ahí con las vísceras en las manos de un choque que había tenido entre pugnas entre el autogobierno, internas, en las reglas. Entonces, eso, ¿cuándo sale a la luz pública? ¿Cuándo hay denuncias? ¿Cuándo pasas, por ejemplo, o visualizas que estas escuelas del crimen que se han convertido en los centros penitenciarios por el hacinamiento, por el olvido de la autoridad, por muchas otras cosas, se han vuelto en centros de operación estratégica para secuestro express, para altos delitos de alto impacto? Dicen que desde ahí tiene la organización, ¿no? Bueno, algo que estaba escuchando con este tema que a todos nos atañe, del Bester Gordillo, diciendo que los inhibidores funcionan y que los reporteros de una estación radiodifusora estaban diciendo que sí, funciona, pero funcionan los inhibidores cuando quieren funcionar porque las hacen humanos. Y que los inhibidores de los teléfonos evitan que haya comunicaciones dentro de los centros de reclusión, pero son manejados, manipulados por custodios.
Entonces, cuando tú me dices, ¿qué pasa con la familia del interno? ¿Qué pasa con el interno? ¿Qué pasa en ese mundo? ¿Qué pasa con los custodios? ¿Qué pasa con todo lo que está alrededor de una prisión? Yo recuerdo una conferencia importante que se llevó a cabo en nuestro país y luego fui a Edimburgo, he tenido oportunidad de ver algunos avances en este tipo de situaciones, en donde el director o el responsable de Guatemala, del sistema penitenciario, contrastaba con el de Canadá. Aquí los maras, los salvatruchas, las pandillas, que los tenían que dividir para que no se mataran, con aquel modelo preventivo de seguimiento que por qué el ciudadano había delinquido y cuál era el entorno en el que se encontraba. Este es el de Canadá. El de Canadá. Y había una política de prevención del delito y de seguimiento. ¿Y el de Guatemala? Y el de Guatemala. Su preocupación era que no hubiera sobrecupo y que no se vincularan las pandillas porque se mataban. Maestro, esto es muy importante y seguramente que, porque este programa tiene una teleaudiencia importante desde los más altos niveles, este programa se transmite en Cablevisión, en Sky, en Dish, a nivel internacional por www.scjn.gov.mx. O sea, estamos seguros de que este mensaje ha llegado. Ahora, yo te quisiera preguntar, sobre todo para aprovechar tu gran experiencia como funcionario, como académico, como estudioso de esta materia, ya quedó asentada y muy clara la crítica. Políticas públicas, ¿qué en tu experiencia, para que sea positiva nuestro programa, qué sugerencias ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle al Estado, sea local, federal, regional, municipal, porque, bueno, pues sí, ya todo el mundo sabe esta problemática, pero ¿qué alternativas de solución hay? Todo el mundo sabe que hay hacinamiento, todo el mundo sabe que hay corrupción, todo el mundo sabe que hay autogobierno, todo el mundo sabe, los que han estado en una prisión, lo que cuesta, lo que tienen que pagar, cómo cuando van a la visita familiar, visita íntima, cuando va la familia a verlos, cómo son objeto de que las toquen o los toquen, de que cómo les quitan, cómo se queda, cuáles son las cuotas, etcétera, etcétera. Ese mundo dantesco que pareciera de la isla del diablo, ¿sí? O de Alcatraz de los siglos XIX, XX, prevalece en el Estado mexicano. Hay un desconocimiento, más que desconocimiento, hay una omisión por parte de las autoridades que han sido las responsables por mantener estos espacios, este negocio. ¿Cuánto nos cuesta? Me hacías la pregunta. El artículo 21 constitucional nos da la posibilidad a la sociedad en su conjunto de integrarnos a través de observatorios. Soy presidente del Observatorio Nacional Penitenciario en el sistema de esta materia. No hay otro en el Estado mexicano. Hemos tocado las puertas de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, de Guerrero, de Chihuahua, de Nuevo León, en donde hemos tratado de llevar algo que tú me preguntas, ¿qué hacer? ¿Qué proponer? Si la autoridad es omisa, si la corrupción está invadida, si están infiltrados, porque otra de las cosas importantes que no conoce la sociedad es que muchos de los penales están tomados por los carteles de los Zetas. Bueno, la mayoría, ¿no? Digo, toda la región está tomada por los... Aquí en la Ciudad de México, la actual responsable dijo, yo no tengo control de los penales, la autoridad no tiene el control de los penales. Entonces, esto es gravísimo después de las inversiones soluciones, que se ha habido. ¿Qué propones? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que proponer básicamente? Con un sistema acusatorio como el que tenemos, que puede tener sus ventajas, sus desventajas, yo estoy en contra para delitos graves de este sistema acusatorio, pienso que no resuelve, que la mediación y todas las instancias que permite la justicia penal acusatoria, con todo lo que estamos viviendo en esta etapa, soluciona muchos problemas. Pero ya en las cárceles, ¿qué hay que hacer? Primero, prevención al delito. Programas de prevención al delito. Dos, pero a ver, esos programas de prevención... Prevención del delito.
Nada más que ya están adentro. ¿Están adentro? O sea, para esos que están en la cárcel, No. para todas estas violaciones, para todo esto que ni los tratados internacionales se respetan, ¿qué debe hacer el gobierno federal? Es decir, diles en palabras muy simples, sobre todo con esta cuestión del observatorio, ¿qué hay que hacer? Mira, te voy a dar este ejemplo. Yo me canso y reitero cada programa que en el Distrito Federal los abogados debería darnos vergüenza ser abogados. En derecho familiar, te voy a decir por qué. Hay 42 juzgados familiares, hay 15 magistrados familiares, o sea, 5 salas familiares, y lo único que no hay son leyes familiares. Y entonces es una paradoja, es una locura para los abogados, porque ¿cómo puede resolver un juez familiar un conflicto familiar sin ley familiar? Entonces, hay que decirle a la autoridad, esa es una de las grandes ventajas de este programa, porque precisamente aquí todo el mundo tiene el derecho de réplica. Si alguien de quien nos ve no le parece lo que tú estás diciendo, nos llaman por teléfono al 5639-2235, nos escriben al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net y nos dicen, no estamos de acuerdo, y aquí tienen la palabra. Entonces, hay que decirles qué hay que hacer, Daniel, porque en un momento dado, es decir, tu presencia es tan valiosa y tan limitado el tiempo que hay que decirles, pero así, tal cual, la verdad desnuda, las propuestas. ¿Por qué? Ya señalaste, la corrupción. Ahora, esta historia, otro día te voy a invitar a otro programa para que hablemos de esta historia inacabada del sistema adversarial, acusatorio, el oral, que hoy, en el 2013, es un fracaso. Ojalá que me invites con los colegas que están a favor y no, pero bueno, vamos a terminar por el tiempo que tú me dices. Siendo subsecretario Patiño, ¿sí? Patricio Patiño, tuve la oportunidad de comentarle. Pero más diles de qué, porque no creas que todo el mundo sabe lo que tú sabes. Era el responsable de la subsecretaría que está en extinción, de la Secretaría de Seguridad Pública. Federal. Muy bien. Y era el subsecretario responsable de la Conferencia de Prevención y Readaptación Social y de la Subsecretaría de Readaptación Social. ¿Qué hay que hacer? Dos cosas importantes. No solamente no es problema de políticas públicas, no es problema de legislación como en todos los casos, es problema de voluntad política. ¿Qué hay que hacer? Ser decididamente comprometidos con el Estado de Derecho. Aquel que es responsable de una conducta antijurídica que cumpla con la sentencia que le brindó. ¿Cómo lo va a cumplir? En los mejores espacios. Se hizo estas cárceles circulares. Se erradicaron con el programa panóptico, un poco las tendencias de Foucault que decía, ¿no? Panópticas, ya son modulares. Estamos viendo, por ejemplo, cárceles que están diseñadas, y eso es importante que la gente lo sepa. Inversiones de 4.800 millones para ingresar a 5.000 internos, y que en el estado de Morelos es el primer estado piloto que le va a costar al gobernador Graco Ramírez la administración de ese penal, con recursos del Estado. O sea, ¿eso es bueno o es malo? Porque yo no acabo de entender. Es terrible, es terrible por varias condiciones. ¿Quién cuida las cárceles? Los custodios. Si no lo paga el gobernador, ¿quién lo paga? Los quieren privatizar, los paga el gobierno. Por eso te decía que el relator de Naciones Unidas dice 300 millones de pesos en infraestructura penitenciaria, es casi un billón de pesos de un presupuesto de 3.7 del ejercicio pasado, y en este ejercicio presupuestal es de 3.9 billones de pesos, el presupuesto de la Federación. 1 billón se va a cárceles. Para las condiciones en las que existen las cárceles, ¿qué se ha hecho? Las Islas Marías, de los espacios abiertos se hicieron islas cerradas con condiciones totalmente aberrantes, en contra de todo el entorno, en contra de lo que era la tradición de las Islas Marías, de baja peligrosidad, se transforman en alta peligrosidad, para decir que habíamos construido cárceles de máxima seguridad, con un discurso totalmente alejado de la realidad de la problemática. Cuando te digo prevención en el delito, es que todos los que están por salir, ya que terminaron por las normas mínimas, o que a través de algún beneficio preliberacional obtienen su libertad,
nadie les ofrece trabajo. Son presa de la delincuencia organizada, de las bandas criminales o de los carteles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es un entronque integral de la autoridad de la sociedad de los observatorios, en todas sus matices que existen en Procuración y Administración de Justicia, para que una nueva figura, que es el juez de ejecución de sentencias, que va a estar vinculado a ver qué pasa con cada uno de los internos en este proceso, si está siendo objeto o no de la reinserción o de la readaptación social, si su condena acaba de salir una fuga en el estado de Morelos igual, de un personaje que tenía 18 años de sentencia y había compurgado 14. Yo, siendo subsecretario del mismo estado, me encontré con un homicida en línea que ya había pagado su sentencia, su condena, y ahí seguía. ¿No quería salir? No, la autoridad omisa. Bueno, a ver. Entonces, permíteme. Son muchas cosas las que hay dentro. Vamos a hacer un pequeñísimo recuento. Resumen. No, eso lo vamos a hacer en la otra parte del programa. Pero de esto que has dicho, y que es lo más rescatable desde el punto de vista de la claridad de la exposición, y antes de ir a un corte, voy a dejar esta pregunta en el aire para que la reflexiones y también la distinguida teleaudiencia, porque vamos a regresar con eso para continuar con el programa. De lo que has dicho, se concluye que este es un súper negocio. ¿Para quién? Vamos a ver, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, porque si el maestro habla de billones, no miles, billones de pesos, y vivimos en las cárceles que superan la fantasía del más prolífico escritor por su realidad, ¿quién se está enriqueciendo con esos fondos? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Estamos en esta última parte del programa en el que tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Daniel Montero Cendejas, que como ustedes lo han escuchado, si acaban de sintonizar el programa, debo decirles que él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y además miembro del Instituto de Investigadores. Y ustedes lo han escuchado. Entonces, en esta última parte, el maestro Montero, como es en lo que sigo yo la metodología, vamos a hacer una serie de conclusiones, de recomendaciones de todo lo que has señalado, sobre todo porque tu palabra implica a las víctimas, a los victimarios, a las autoridades, a los custodios, a los reclusos, y viste qué fácilmente perdimos en esta segunda parte un punto fundamental. Sí, que se haga todo esto, el billón de pesos, etcétera, pero sigo sin escuchar las políticas de derecho familiar. Sigo sin escuchar, dentro de eso que se propone, bueno, sí, que hagan, que tornen, pero que el reo, el que es privado de su libertad, ese día también pierda su familia. Yo quisiera contestar una cosa, una reflexión importante. La familia es el eje motriz de una sociedad. Tú recordarás que el Estado se erige, se inventa para lograr la felicidad, y antes de la felicidad la justicia. Y la familia era el reflejo de esa sociedad, y esa sociedad el reflejo del Estado. Bueno, la familia nace antes que el Estado. Exacto. El matriarcado, todos los libros que hemos leído, ¿te acuerdas de nuestra maestra Aurora Hernández? Y toda la evolución, o de Engels en todo lo que significó en el origen de la familia, la propiedad privada, el Estado. Sí, efectivamente la familia es el núcleo fundamental. ¿Qué pasa con la familia? Una pregunta que se quedó suelta ahí: ¿cuánto les cuesta o cuánto nos cuesta a los ciudadanos, a los contribuyentes,
una persona recluida. Para fuero común, 150 pesos. Fuero federal, 200 pesos. Y alta seguridad, 250 pesos. No más que espérame tantito. Diarios. Dicho así, pues los números son muy simples, pero tú estás hablando de darle de comer, nada Eso más es. que yo te voy a agregar. ¿Cuánto cuesta? La ¿Cuánto infraestructura. cuesta hacer un reclusorio? La ¿Cuánto infraestructura. gana el director? ¿Cuánto los Entonces hay que dividir todos esos insumos entre el número de las personas y no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada reo cuesta miles de pesos al sistema. Eso es lo que se llama socorro de ley, para los que hemos trabajado en centros penitenciarios. Socorro de ley, por cada uno de los internos tú tienes derecho como apoyo federal 200 pesos para su mantención. Por eso te decía, el relator de Naciones Unidas establece que cuesta 300 millones el costo de los penales en México, 300 millones de pesos diarios, que significa lo que tú mencionas, dentistas, psicólogos, trabajo social, etcétera, custodios. Pero para una reflexión, dame oportunidad para que el teleauditorio más o menos vea. Vivimos en un mundo globalizado, donde la familia es importante, pero que se ha desdibujado el concepto tradicional de la familia. Una globalización que pareciera que su ideología es la desideologización, su filosofía es muy interesante, porque ¿de dónde salen las corporaciones de seguridad pública? De la teoría del lumpen. Los que no tienen otra opción, y ahí toco los custodios ganan 6,000 pesos mensuales. Una familia de un custodio pues no vive con lo que alcanza. ¿Qué tiene que hacer este miembro de seguridad pública que está integrado al cuidado, a la protección de estas instalaciones y de los propios internos? Si le dan un celular o pasar un celular, le dan 1,000 pesos. Por pasar un celular, pues va a pasar 10 celulares. Porque algo que aún hemos olvidado, en esta globalización, por eso te decía, ¿de dónde emanan los elementos de seguridad pública? De la teoría del lumpen, de las gentes que no tienen otra opción más que ingresar al policía. ¿Quién hace esta guerra donde hay más de 100,000 muertos, muchos desaparecidos, cifras de 27,000, otros 2,000, otras organizaciones que dicen que son más, casi 80,000, etcétera? ¿De dónde sale? También de la teoría del lumpen. ¿El ejército de dónde viene? De las gentes más pobres, más abandonadas de las estrategias sociales de este país. Entonces, pareciera que la guerra entre los narcomenudistas, la gente más alejada de las estrategias de educación, de empleo, de programas sociales, los policías y los militares y los marinos, en una gran confrontación bélica, donde ahí están las bajas y los resultados. Los que llegan a trasladarse a los centros penitenciarios es esa gente. Las procuradurías, pareciera que vivimos dos Méxicos. Las procuradurías que atienden delitos de esa naturaleza, de pobreza, naturaleza humana que se vincula a robos, secuestros, violaciones, homicidios, etcétera. Pero hay otro piso en donde ahorita vemos que ahí sí deberíamos de operar, que es el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, que es la Secretaría de Hacienda con otros eslabones de la Procuraduría General de la República y donde todavía no se ve la justicia. Entonces, para poder avanzar, yo quisiera decirles aquí a nuestro teleauditorio que las cárceles están pobladas mayoritariamente por la gente más pobre, menos culta, menos preparada, menos educada, y que esa confrontación de ese núcleo se ve también sumergido por las carencias de los que no han sido ni preparados ni profesionalizados en las actividades de seguridad pública y que deben de estar al cuidado de esas prisiones. Entonces, con esas dos premisas y con lo que haces resumido de quiénes son los que vigilan, los que dirigen, los que combaten, etcétera, toda esta cuestión de la delincuencia, pues el país no tiene salida. Pareciera que no tiene salida, y retomo.
La única salida y qué hay que hacer es regresar a la cultura de la legalidad, es la convicción de que somos un país libre, de que somos un país democrático, un país demócrata, de que somos un país comprometido con el Estado de Derecho, que somos nosotros los abogados, los técnicos de la profesión, los peritos en la materia, los que tenemos la responsabilidad de decirles a través de observatorios o a través de este tipo de programas a la autoridad que visualice uno de los problemas Daniel, más amplios esto es y más muy álgidos. importante porque tú, digo, aparte que eres un práctico, eres teórico, y ahorita nos has dado toda una cátedra en teoría de todo esto, pero la realidad sigue siendo la que rebase todo esto. Somos un país demócrata, todo lo que tú quieras, es una democracia muy especial, que es la democracia que hemos inventado los mexicanos, pero ese es un tema que no es el nuestro, que espero, pero estamos en esta etapa de conclusiones y que la distinguida teleaudiencia sepa toda esta gran realidad, pero en palabras muy simples, que frente a esta gran problemática, ¿qué alternativas de solución, incluida la familia, porque otra vez, y es tu formación, evidentemente, no la mencionas, no entra, sino nos hablas de los cárteles y de estos narcomenudistas y toda la gran problemática, y yo insisto en un punto fundamental, que es todo lo que hacemos, todo tiene un destinatario final, que es la familia. Seas el presidente de la República o seas el chofer de un taxi. Entonces, en esta gran problemática que hemos planteado hoy del penitenciarismo, de las penas, del hacinamiento en las cárceles, de todo lo que pasa, mi primera conclusión es que no veo solución, no veo alternativas. Ojalá me pudieras dar una respuesta contraria a esto y decirme, ¿cómo no? Las soluciones son estas, el Estado debe actuar de esa forma, es así y así. Yo creo que hay dos cosas importantes. Sí hay soluciones. Es el compromiso del Estado, del gobierno, para que se revise, se visualice cada caso a través de un juez de ejecución de sentencias, de común acuerdo con la autoridad penitenciaria para ver caso por caso qué delincuente es apto o no apto para ser objeto de un beneficio de preliberación. Dos, hasta dónde los que llegan a las prisiones pueden ser objeto de medidas cautelares para que no entren a ese mundo como se encuentra. Tres, transformar el sistema penitenciario de manera integral, totalmente. Una reingeniería completa que visualice lo que la teoría y la práctica nos ha dicho, vincularlos a aquellos sujetos, aquellos que se han delinquido en delitos no dolosos, en un lado, y otros los dolosos, los delitos graves. Tú que eres experto en esto, te voy a hacer una pregunta muy simple, casi haciendo el papel de abogado del diablo. Va a parecer como poesía lo que voy a decir, pero en la realidad, ¿a quién le importan los privados de la libertad? Locales, federales, municipales, lo que quieras. Es exactamente lo que hemos luchado contra gobernadores y contra las autoridades. Cuando el observatorio ha tratado de hacer reingeniería penitenciaria, reingeniería que es un término integral, que es técnico, que hay que ver las particularidades de cada una de las prisiones, lo que te decía, la población penitenciaria de Puebla no es la misma la de Morelos, ni tampoco la del Estado de México, ni tampoco la de Chihuahua, ni la de Coahuila. No podemos generalizar. Pero en esa reingeniería, ¿qué hay que hacer y dónde queda la familia? ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde queda el interno? Los internos, primero, por eso yo insisto en prevención al delito. Si tú ves a la familia que está desintegrada, que tienen problemas, y los niños o los adolescentes se van y se vinculan a bandas, a ciertos personajes que son atraídos para que les den chamba, para que comercialicen grapas, etcétera, pues ya, ¿qué puedes hacer? El gobierno tiene que atender, tiene que tener medidas preventivas para ese efecto, tiene que ver qué pasa con las familias, qué pasa con los adolescentes, qué pasa con la niñez, si hay bullying, no hay bullying, es una concatenación de cosas, un poco lo que decía Ferri, ¿no? O sea, no hay delincuentes, hay enfermos, si la sociedad está enferma, vamos a tener que tratar a enfermos en los centros penitenciarios, y eso es lo que hay que ver, políticas públicas
que no lleguen a los penales y que los penales no sea la gran panacea que todo el mundo olvida. Es como el drenaje profundo. ¿A quién le importa lo que está circulando en el drenaje profundo? ¿A quién le interesa qué pasa en las cárceles? ¿A quién le interesa qué pasa con una persona, si es víctima o no es víctima, real o no real de la aplicación del derecho? Porque también hay que ver que hay muchos inocentes, que hay que estudiar cada caso, que los que roban famélicamente, por solamente hay que ver los tableros en los juzgados para ver que están en las cárceles, y que se resuelva con la pura imputación de una señora o de un manoseo, te mandan a la cárcel. Entonces, hay dos discursos que debe de caer muy claro. Por un lado se penaliza todo lo que hizo Calderón fue penalizar todas las conductas, y por el otro lado un modelo acusatorio donde la carga de la prueba es para quien denuncia, el principio de contradicción que deben de estar los abogados de quien acusa y quien es acusado, y por el otro lado la aplicación de medidas cautelares. Hasta donde el Estado le conviene, con la teoría finalista y garantista, consignar y llevar a la cárcel. En ese modelo, no, pero en la realidad sí. ¿Y quiénes van a las cárceles? Los que no tienen defensa, los que son más miserables, los que están más urgidos y ungidos de necesidades básicas prioritarias, que no tienen empleo, que no tienen escuela, que no tienen recreación, que no tienen turismo, que no tienen familia misma. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde queda la familia? Entonces podríamos, porque como te decía antes, el tiempo siempre es algo que está presionando, y la forma en que se ha llevado, se ha dicho, es muy interesante, muy importante. Tus conclusiones seguramente que harán reflexionar a la distinguida teleaudiencia, que a quienes les recuerdo, obviamente, que este programa lo pueden ver en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, los lunes de 9 a 10 de la mañana, o el mismo lunes de 8 a 9 en la noche, o el sábado de esa semana de 7 a 8 de la mañana. Igualmente, que pueden leer esta columna que escribo yo cada 8 días en El Sol de México, que se reproduce en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, siempre sobre el tema del derecho familiar, que como les dije al principio de este programa, ahora fue distinto, ahora fue lacerante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en este país en cárceles federales, estatales o municipales, los diferentes sistemas que finalmente, como bien lo decía el maestro Daniel Montero, si tenemos tantas legislaciones, si tenemos tantas organizaciones, si hay tantos problemas en esta materia, o por supuesto lo tenemos en las otras, pero en esta materia, entonces, o se hace una consulta popular, o se toman medidas más adecuadas, o se cambia el personal, porque finalmente hablaste de cantidades impresionantes desde el punto de vista de dinero, pero la situación de la gente, la situación de las cárceles sigue siendo gravísima. Entonces, bueno, con esto yo quisiera expresarle mi agradecimiento al doctor Daniel Montero Cendejas por su tiempo, por su forma de transmitirnos vehementemente estos conocimientos, y sobre todo porque él amalgama en su persona la calidad de teórico y práctico, de funcionario público, de personas que están encargadas de esto y que además han abrazado, como él, la especialidad en derecho penal, en penitenciario, en penología, en criminología, y ustedes lo han escuchado. Entonces es muy importante, maestro, muchas gracias por tu presencia, estar aquí con nosotros, y yo espero en un lapso breve que podamos, en un segundo programa, donde, como bien decías, podamos invitar a distinguidos penalistas como Carlos Daza, como Carlos Cuenca, al propio maestro Raúl Carrancá y Rivas, y algunas otras personas que tú puedas sugerir. Por lo pronto, hoy me despido de ustedes, le reitero mi agradecimiento al maestro Montero, y esperamos vernos en otro programa de Derecho Familiar, que como siempre, recuerde, es realidad porque usted nos ve. Escríbanos o llámenos.
Gracias.